¿Alguna vez has sentido que existe un patrón oculto detrás de los logros de los más exitosos? Como si algunos estuvieran jugando un juego con reglas secretas mientras tú avanzas a tientas en la oscuridad, atrapado en un laberinto sin mapa. Esa sensación de estar fuera del círculo, de que la prosperidad no depende solo del esfuerzo, sino de algo invisible, silencioso, ancestral, es real. Y peor aún, consume tu motivación por dentro, como óxido en un engranaje. Hay un código escondido, un código que atraviesa siglos, grabado entre líneas en uno de los textos más antiguos y también en las páginas de uno de los libros más leídos de la modernidad. Por un lado, el libro de Proverbios, con su lenguaje cifrado y promesas sutiles. Por el otro, Napoleon Hill, que pasó más de 20 años intentando descifrar lo que llamó la ley del triunfo. Dos mundos que nunca se encontraron directamente, pero que dicen lo mismo. El código de la prosperidad no es una fórmula mágica, es una llave. Una llave forjada en silencio, templada en el fuego de la disciplina y bañada en el oro del autoconocimiento. Pero la mayoría nunca descubre esta llave porque vive atrapada en una trampa invisible. La creencia de que la riqueza es sinónimo de suerte, o de herencia, o de corrupción. El sistema te quiere ciego. Prefiere que sigas creyendo que hay virtud en la escasez, que desear más es pecado, que enriquecerse es ensuciarse las manos. Pero eso es una mentira sembrada con precisión quirúrgica, una prisión ideológica construida ladrillo a ladrillo con frases hechas, dogmas malinterpretados y consejos de quienes nunca triunfaron en la vida. El código de la prosperidad está oculto, no porque sea demasiado complejo, sino porque exige valentía. Valentía para romper con la mediocridad heredada, para darle la espalda al victimismo, para aceptar que todo lo que tienes o no tienes es reflejo directo de tu mentalidad. En este video, te sumergirás en 10 bloques que revelan esta estructura oculta. Entenderás cómo Napoleon Hill, inspirado por empresarios, líderes y pensadores, tradujo el espíritu de Proverbios al lenguaje del éxito moderno. Y más aún, verás cómo aplicar estos códigos de inmediato en tu vida, antes de que el tiempo, ese ladrón silencioso, se lleve tus oportunidades de reescribir tu historia. Prepárate para confrontar verdades que nadie se atreve a decir, para destruir los castillos de arena que te prometieron seguridad, y sobre todo, para despertar un poder que ya tienes, pero que está dormido bajo los escombros de la conveniencia. Este no es un video sobre ganar dinero, es sobre romper las cadenas que te impiden prosperar. Napoleon Hill no era solo un escritor, fue un traductor de leyes invisibles. Durante más de 2 décadas, entrevistó personalmente a hombres que moldearon la historia económica del mundo. Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison, entre otros. Pero lo que buscaba no eran secretos industriales ni estrategias comerciales. Hill cazaba un patrón, un hilo conductor, un código. Y lo encontró no en fórmulas financieras, sino en principios mentales y espirituales. Carnegie le reveló la clave. El éxito era predecible y obedecía leyes tan claras como la gravedad. Hill transformó esas leyes en un mapa, uno que jamás recibiste en la escuela. Un mapa que, sorprendentemente, refleja lo que ya estaba escrito en el libro de Proverbios, que el hombre próspero es, antes que nada, un hombre disciplinado, consciente y guiado por un propósito mayor. Este video debe verse hasta el final, no por vanidad, sino por necesidad. Cada bloque está diseñado como un engranaje de un mecanismo mayor. Saltarse una parte es como armar un reloj dejando una pieza afuera, y el tiempo no perdona a los relojes rotos. Vas a darte cuenta, no hay contradicción entre Proverbios y Hill, hay eco. Ambos hablan de la importancia de dominarse a uno mismo, de actuar con sabiduría, de cultivar pensamientos alineados con una visión clara de futuro. Ambos advierten contra el autoengaño, la pereza mental, el apego al inmediatismo. Ambos dicen, la pobreza empieza en la mente. Pero el sistema en el que fuiste criado trata estos principios como folclore. La cultura popular se burló de la disciplina, glorificó la viveza y santificó la vida fácil.
¿El resultado? Generaciones ahogadas en deudas, ansiosas, frustradas, incapaces de construir algo sólido. Hill escribió: todo lo que la mente puede concebir y creer, lo puede lograr. El libro de Proverbios afirma: así como imagina en su alma, así es. Dos frases, dos orígenes, un mismo principio. Te conviertes en aquello que cultivas en silencio. Por eso, detente ahora y escribe en los comentarios: acepto la prosperidad en mi vida. No es solo una frase, es una declaración, un compromiso, un código de activación. Escríbelo, léelo en voz alta, asúmelo, porque la primera riqueza es aceptar que eres digno de ella. Imagina una ciudad subterránea, un lugar donde las personas caminan cabizbajas con pasos arrastrados, sin darse cuenta de que sobre ellos brilla un sol intenso, un cielo limpio, un mundo lleno de posibilidades. Esa ciudad oscura es la mente de quien aún no ha despertado, de quien vive con los ojos abiertos pero la visión nublada por la programación invisible heredada desde la cuna. ¿Alguna vez te has preguntado por qué es tan difícil cambiar de vida incluso cuando el deseo arde en tu pecho? ¿Has sentido que existe una fuerza silenciosa que te arrastra hacia abajo cada vez que intentas subir? Como si algo o alguien quisiera asegurarse de que sigas en el mismo lugar, repitiendo los mismos errores, viviendo las mismas limitaciones. Esa fuerza existe. Se llama mentalidad de escasez. Y lo más perverso es que se disfraza de virtud. Te dice: contentarte con poco es señal de humildad. Te susurra: la ambición es egoísmo. Predica: el dinero es la raíz de todo mal, mientras oculta que la verdadera raíz del mal es la ignorancia sobre cómo usar el dinero. La mente atrapada en la escasez construye prisiones lujosas. Trabajas, pagas facturas, consumes, contratas otro servicio de streaming y sigues vacío, porque estás anestesiado. Ya no quieres tanto, solo quieres no sentir dolor. Y el sistema aplaude. Cuanto más dopado estés, menos peligro representas. Napoleon Hill comprendió que el verdadero infierno no es la miseria material, sino el conformismo mental. Cuando aceptas la mediocridad como destino, dejas de luchar, dejas de imaginar, dejas de buscar, y peor aún, comienzas a burlarte de quien se atreve a soñar en grande. ¿Ya te diste cuenta de esto a tu alrededor? Personas que se incomodan con el éxito ajeno, que llaman arrogante a quien comparte metas grandes, que dicen: eso no es para gente como nosotros. Esas personas son soldados involuntarios de un sistema que odia las mentes libres. Y lo más cruel, el miedo a la prosperidad siempre viene envuelto en palabras bonitas. Dicen: solo quiero paz, cuando en realidad quieren decir: tengo miedo de fallar. Dicen: no me importa el dinero, pero pasan noches en vela por su culpa. Dicen: la riqueza no trae felicidad, pero viven frustrados por no poder construir nada sólido. Necesitas rasgar ese velo, enfrentar ese espejo roto que el mundo te dio y romperlo con tus propias manos. Porque mientras no rompas con la creencia de que la pobreza es moralmente superior, seguirás saboteándote. No se trata de ostentar, se trata de desbordar, de tener tanto que puedas multiplicar, ayudar, inspirar, crear. Por eso, repite: acepto la prosperidad de mi vida, no solo como frase sino como decreto. Estás saliendo de la ciudad subterránea, estás subiendo las escaleras, estás viendo el cielo. Has visto una jaula de vidrio, invisible, silenciosa, perfecta. El prisionero no sabe que está preso, solo siente una inquietud constante, una tristeza sin nombre, una rabia muda que no entiende de dónde viene. La mayoría vive así, con libertad aparente, pero con el espíritu encadenado. ¿Y qué sostiene esas cadenas? Ideas, palabras, condicionamientos sembrados con precisión quirúrgica a lo largo de la vida. Desde pequeño, te enseñaron a temer el fracaso, pero al mismo tiempo te enseñaron a temer el éxito. No presumas, no quieras ser mejor que los demás, no hables de dinero. Cada una de esas frases
Repetida como un mantra, cavó un poco más la celda invisible donde tu ambición fue enterrada viva. Ese sabotaje es sistémico. Está en las películas que glorifican al perdedor de buen corazón, en las telenovelas que asocian riqueza con traición, en los discursos de figuras públicas que acumulan fortunas en silencio, pero predican la pobreza como virtud en público. ¿El resultado? Una generación que sueña en pequeño, que pide disculpas por querer más, que se sabotea antes incluso de intentarlo, porque en el fondo creen que no lo merecen. Napoleon Hill lo entendió al entrevistar a cientos de hombres extraordinarios. Ninguno llegó a la cima por casualidad. Todos compartían algo invisible, una convicción interna inquebrantable de que eran merecedores del éxito. No pedían permiso para prosperar, no pedían perdón por soñar, no se avergonzaban de su propia ambición. Y lo más impresionante, no nacieron así. Esa mentalidad fue construida, ladrillo por ladrillo, hábito por hábito, palabra por palabra. Vencieron primero en lo invisible, para luego vencer en lo concreto. La pobreza, entonces, no es solo una cuestión de circunstancia, es consecuencia de patrones mentales no rotos, de creencias no examinadas, de heridas no sanadas. Puedes recibir una fortuna hoy y perderla en un año si tu mente sigue moldeada por la escasez. Esto no es teoría, es estadística. Las loterías lo prueban. De la misma manera, alguien con la mentalidad correcta puede empezar desde cero y paso a paso construir un imperio. Porque donde muchos ven crisis, él ve oportunidad. Donde otros se paralizan de miedo, él actúa con estrategia. Pero para eso necesitas hacer el trabajo invisible, el más difícil, el más solitario, el que consiste en reprogramar tu mente, desmontar pieza por pieza la estructura invisible que te mantiene cautivo. Esto exige dolor, confrontación, verdad. ¿Estás listo para eso? ¿Estás dispuesto a enfrentar las mentiras que tú mismo repetiste durante años? ¿Estás preparado para renunciar a la comodidad de la excusa y asumir el riesgo de la libertad? Porque el precio de la prosperidad es abandonar la versión limitada de ti mismo, matar al personaje que el sistema te enseñó a interpretar y nacer de nuevo. Existe una llave, una sola idea, capaz de desmontar la trampa. Hill la llamaba propósito definido. En el libro de Proverbios aparece disfrazada en frases como «El corazón del hombre traza su camino». Es la noción de que la prosperidad no es fruto de la suerte, sino fruto de la dirección. Sin un propósito claro, eres como una flecha lanzada sin blanco. Puede que vueles, pero nunca das en el objetivo. Puede que te muevas, pero siempre vuelves al punto de partida. La ausencia de propósito no solo te mantiene estancado, te destruye lentamente porque te obliga a vivir reaccionando en lugar de creando. El propósito definido es más que un sueño, es un compromiso. Una visión tan clara y fuerte que se impone sobre el caos, sobre la duda, sobre el miedo. Es una verdad interna que grita más fuerte que los ruidos del mundo. Napoleon Hill decía que este propósito no puede ser genérico. No puede ser «quiero ser feliz» o «quiero tener una buena vida». Eso es humo. Debe ser específico, directo, casi brutal. Quiero alcanzar libertad financiera en 5 años para proteger a mi familia y expandir mi impacto. Eso es propósito definido. Eso es código. Y lo más importante, ese propósito tiene que arder. Si no quema, no basta. Si no asusta, no sirve. Porque solo lo que emociona profundamente tiene el poder de romper las barreras invisibles de la mente. Pero aquí está el detalle que casi nadie entiende. El propósito no se revela de una sola vez, se construye. Es como excavar una montaña. Con cada capa que quitas, te acercas más al núcleo. Y cuanto más profundo cavas, más comienza a transformarse el mundo a tu alrededor. Hill aprendió con Carnegie que la mente actúa como un imán. Atrae personas, oportunidades y recursos compatibles con la frecuencia de tu propósito. Esto no es misticismo, es un patrón.
Las personas enfocadas, determinadas y claras se convierten en puntos de gravedad. El mundo empieza a girar a su alrededor, pero no puedes atraer lo que no puedes sostener, y no puedes sostener lo que no sabes nombrar. Por eso la mayoría nunca avanza, porque no tiene dirección, porque vive a la deriva, porque teme elegir y fracasar, y por eso fracasa por inercia. El propósito definido es la raíz de todo. Disciplina tu tiempo, define tus batallas, aparta distracciones. Es el criterio silencioso que separa lo que importa de lo que es ruido. Transforma cada paso, cada hábito, cada pensamiento. Sin esa raíz, cualquier éxito será inestable, será superficial, será efímero. Puede que logres algo, pero no durará, porque la estructura no sostiene, porque el cimiento es de arena. ¿Estás listo para cavar hondo? ¿Para darle nombre a lo que realmente quieres? ¿Para asumir que naciste para algo más grande y que esa grandeza exige un compromiso innegociable? Este es el punto de quiebre. A partir de aquí, el camino se bifurca. O sigues vagando, esperando un milagro, o comienzas a construir con propósito. Ahora que entiendes el papel del propósito definido, es hora de reconocer las señales, porque el código de la prosperidad se manifiesta de maneras sutiles antes de tomar forma en lo concreto. Y la mayoría las ignora, pensando que son coincidencias, impulsos pasajeros o incluso ilusiones. Pero no lo son. Son mensajes, invitaciones, llaves. La primera señal es la inquietud, un malestar creciente con la vida actual. La sensación de que, aunque todo esté bien, algo está profundamente mal. Lo sientes cuando terminas el día cansado, pero vacío. Cuando miras a tu alrededor y ves que estás rodeado de cosas, pero no de significado. Esa inquietud no es debilidad, es el llamado. Es el inicio de la ruptura con la normalidad impuesta. La segunda señal es la pérdida de paciencia con conversaciones banales. Empiezas a irritarte con la mediocridad ajena, con la superficialidad de quien vive de apariencias, con los ciclos repetitivos de quienes se quejan pero no actúan. Esto no es arrogancia, es evolución. Es tu mente comenzando a vibrar en otra frecuencia. La tercera señal es la aparición de ideas que no se callan. Proyectos, sueños, visiones. Llegan mientras trabajas, mientras caminas, mientras intentas dormir. Y cuanto más tratas de ignorarlos, más fuerte gritan. No es imaginación, es la semilla de tu propósito intentando brotar. Pero aquí está la parte oscura. Muchos sienten estas señales y retroceden, porque exigen cambio. Y cambiar duele. Cambiar implica confrontar todo lo que has tolerado hasta ahora. Implica cortar lazos con personas, hábitos, identidades. Y el miedo al vacío paraliza. Napoleón Hill advertía, el miedo es el mayor enemigo del éxito. Miedo a la crítica, miedo al rechazo, miedo a equivocarse, miedo a no ser suficiente. Esos miedos fueron programados en ti y mientras no los desactives, actuar parecerá imposible. Pero necesitas actuar incluso con miedo, porque el código de la prosperidad no espera. Se presenta a quien está listo para recibirlo. Y si ignoras el llamado, se silencia. Y lo que queda es rutina, tedio y arrepentimiento. ¿Sientes estas señales? ¿Sientes la inquietud, el cansancio con lo superficial, los sueños que insisten en aparecer? Entonces, reconócelas. Escribe en los comentarios, acepto la prosperidad en mi vida. Las personas que prosperan no son las más inteligentes, ni las más afortunadas. Son las que continúan. Incluso cansadas. Incluso con miedo. Incluso sin aplausos. Son las que colocan un ladrillo cada día y lo hacen durante años. La constancia es el secreto. Es el motor silencioso que mueve imperios, pero exige una elección diaria. Y esa elección solo es posible cuando tienes claridad sobre lo que estás construyendo. Cuando ves más allá de la hora. Cuando te niegas a morir con tu potencial intacto.
El libro de Proverbios dice: el diligente será puesto sobre los que hacen trabajos forzados. Y Hill hace eco: la persistencia es al carácter lo que el carbono es al acero. Ambos dicen lo mismo. La diferencia entre ganar y fracasar está en continuar cuando todo te dice que pares. Así que mira tu vida hoy. ¿Qué empezaste y dejaste? ¿Qué prometiste y no cumpliste? ¿Qué sabes que necesitas hacer pero sigues postergando? Estos puntos no son aleatorios. Están saboteando tu prosperidad. Es hora de romper ese patrón, de quebrar el ciclo, y todo empieza con un nuevo compromiso. Escribe en los comentarios: acepto la prosperidad en mi vida. No es un ritual vacío, es un ancla. Es la señal de que estás listo para asumir, pública y simbólicamente, que la constancia sustituirá la vacilación, que el propósito venció al impulso. Declara: empieza. A estas alturas, quizás sientas el peso de todo lo que necesitas cambiar. Es natural. La verdad tiene ese efecto secundario. Desnuda. Muestra las grietas que fingías no ver. Expone los pactos silenciosos que hiciste con la mediocridad. Pero no confundas ese peso con derrota. Es precisamente ahí donde comienza la transformación. La incomodidad es el útero del cambio. El dolor de ver tu propia limitación es el primer empujón para superarla. No necesitas dar saltos imposibles. Solo necesitas continuar. Porque el código de la prosperidad no se revela a los brillantes, sino a los determinados. Esta afirmación es importante, porque no se trata solo de dinero. Se trata de romper el ciclo, de declarar que estás listo para más, que elegiste salir de la masa, que estás dispuesto a pagar el precio de la transformación. Escríbelo, actívalo, empieza. La mente condicionada por la escasez busca atajos, siempre. Desconfía de procesos largos, rechaza el esfuerzo silencioso, odia la disciplina invisible, porque fue entrenada para funcionar en modo supervivencia, no construcción. Por eso, cuando alguien encuentra su propósito y empieza a actuar con consistencia, el entorno reacciona. Amigos se alejan, familiares critican. Aparece un coro de voces diciendo que estás cambiado, engreído, obsesionado, y tienen razón. Has cambiado. Estás obsesionado, pero por tu verdad, por tu libertad. En ese punto, muchos retroceden. La presión social es sutil pero brutal. Asfixia por los bordes. Pero Hill fue claro. Quien quiere triunfar necesita blindaje mental. Necesita cultivar lo que él llamó Mastermind, una alianza de mentes alineadas, comprometidas con el crecimiento, la verdad y la visión. Sin eso, te hundes, porque nadie vence al mundo cargando solo sus propios fantasmas. ¿Has notado cómo algunos viven atrapados en un ciclo donde todo empieza con entusiasmo y termina en abandono? El gimnasio que dura 2 semanas, el curso en línea olvidado, el negocio que nunca despega. Esa repetición no es falta de capacidad, es falta de estructura interna. Napoleón Hill lo identificó con claridad. La ausencia de persistencia es uno de los mayores saboteadores de la prosperidad. No porque el camino sea imposible, sino porque la mente fue entrenada para ceder ante la primera señal de resistencia. Crecer duele, y todo lo que duele, la mente perezosa intenta evitarlo. Pero aquí está la verdad que nadie quiere enfrentar. Solo prosperarás de verdad cuando tu disciplina sea más grande que tu estado emocional, cuando tu acción ya no dependa de la motivación, cuando tu compromiso con el propósito sea más fuerte que cualquier excusa. Hemos llegado al punto final de este recorrido, pero en realidad, esto es solo el comienzo. Ahora tienes las piezas, las señales, la llave, la conciencia. Pero nada de eso vale si no lo transformas en acción concreta.
Napoleon Hill, al final de su obra, fue directo. El conocimiento solo tiene valor cuando se aplica. De nada sirve entender el código de la prosperidad si sigues viviendo como antes, si vuelves a la rutina automática, si ignoras las señales que te trajeron hasta aquí. Necesitas decidir, y necesitas decidir ahora. Porque el tiempo no va a esperar a que madures, va a seguir corriendo, y la vida, si no se vive con intención, será consumida por la distracción, por la repetición, por la mera supervivencia. Puedes elegir continuar como estás. Es más fácil, más cómodo, más predecible, pero el precio será alto. Una existencia tibia, sin construcción, sin legado. O puedes elegir el camino estrecho, arduo, transformador, ese que pocos se atreven a recorrer. El libro de Proverbios y los escritos de Hill convergen en una misma verdad. Tú eres el responsable, no el gobierno, no tu familia, no el azar, tú. La prosperidad no es un evento, es una construcción, diaria, intencional, solitaria, pero absolutamente posible. Así que si sentiste este llamado, si algo dentro de ti despertó, no lo ignores. Comparte este video. Escribe en los comentarios, acepto la prosperidad en mi vida. Esa afirmación no es simbólica, es el primer ladrillo de tu castillo de prosperidad. Que el Señor esté contigo.